生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 256 al 260. Mumbattan, Tierra, 50.101. Miles Morales, con su traje de Spider-Man, cayó a través del portal hacia el nuevo universo. Su descenso fue accidentado. Se estrelló contra una valla publicitaria, luego contra una pared y finalmente rodó escaleras abajo antes de estrellarse contra el suelo. Aturdido, sacudió la cabeza, intentando orientarse. Miles miró a su alrededor y vio que la gente de ese universo vestía atuendos tradicionales indios. El bullicioso paisaje urbano era una mezcla de colores vibrantes y arquitectura desconocida. ¿Dónde estoy?, murmuró Miles para sí mismo, aún tratando de asimilar el cambio de entorno. Su principal preocupación era encontrar a Gwen. ¿Dónde está Gwen? Necesito seguirla, dijo, con determinación evidente en su voz. Rápidamente entró en acción, utilizando sus telarañas para guiarse por la ciudad. Mientras Miles recorría la ciudad, divisó a lo lejos a Gwen luchando contra Spot. El traje blanco de Gwen contrastaba notablemente con el entorno caótico. Mientras tanto, Gwen contra Spot. Spot estaba creando otro agujero negro, y usándolo para teletransportarse por la zona. Claramente disfrutaba de su nuevo poder. ¿Lo ves?, dijo Spot con una mezcla de orgullo y emoción. Esto es increíble. Soy como una persona nueva. Gwen, visiblemente frustrada, gritó. Deja de moverte, vaca. Spot, que seguía usando sus portales para desplazarse, respondió. En el espejo, no me reconocería. La paciencia de Gwen se estaba agotando. Quédate quieto, exigió, balanceándose hacia Spot, pero este desapareció en otro portal. Spot la provocó mientras seguía teletransportándose. Yo envidiaría a esa persona que estaba viendo, dijo, y su voz resonó desde diferentes direcciones. Gwen, esforzándose por seguirle la pista, miró su reloj. Tengo la anomalía bajo la lupa, informó, intentando localizar a Spot. La voz de Jessica Drew se escuchó a través del reloj. Intenta atraparlo, aconsejó, observando los esfuerzos de Gwen desde su propia posición. La ligera frustración de Gwen era evidente cuando respondió a través de su reloj. Deja de flotar. Literalmente estás flotando. La respuesta de Jessica fue sencilla pero firme. De acuerdo. Mientras la batalla continuaba, la determinación de Gwen crecía. Sabía que debía atrapar a Spot antes de que causara más daño. Mientras tanto, Miles, que seguía a Gwen desde la distancia, se preparaba para unirse a la lucha y ayudarla a capturar al escurridizo villano. Spot, que seguía teletransportándose sin control, apareció frente a una familia india que viajaba en motocicleta. La familia se quedó atónita al ver a Spot materializarse de la nada. Hola, disculpen, lugareños, dijo Spot con una sonrisa. Vaya, 4 ahí. Eso es muy peligroso. Sin esperar respuesta, Spot desapareció en otro portal negro y reapareció en un bullicioso restaurante de comida india. El aroma de las especias impregnaba el ambiente, y dos parejas disfrutaban de su comida. Los ojos de Spot se iluminaron al probar algunos platos. Tiene buena pinta, comentó, dando un bocado. Las parejas, sobresaltadas por la repentina aparición de Spot, saltaron de sus asientos y salieron corriendo del restaurante. Oye, ¿por dónde se va H-Max?, gritó Spot. Al darse cuenta de que había mordido algo excepcionalmente picante, empezó a toser sin control. ¡Oh!, exclamó, intentando controlar el picor. Antes de que pudiera reaccionar, Spot usó su portal negro para desaparecer de nuevo. Esta vez, se materializó frente a dos mujeres indias que caminaban por la calle. ¿Conoces al H-Max? Es un lugar con un gran colisionador, Spot empezó a preguntar, pero fue interrumpido cuando una telaraña salió disparada desde atrás, inmovilizándolo contra la pared.
Gwen apareció con una expresión decidida en el rostro. «Oye, hombre vaca. Apártate», gritó, preparándose para actuar. Spot la miró con desprecio. «¿Eso es lo mejor que pudiste hacer?». Gwen lanzó un puñetazo directamente a Spot, pero su ataque fue interrumpido. «Gwen. Estoy aquí para ayudar», gritó Miles mientras irrumpía en escena, atrayendo la atención de Spot. Gwen parecía confundida y algo distraída. «Miles, ¿eres?», empezó a preguntar, pero antes de que pudiera terminar, el pie de Spot se teletransportó directamente a la cara de Gwen. «Aur», gritó Gwen de dolor cuando el pie de Spot la golpeó. La fuerza del impacto la lanzó contra la pared de un edificio cercano y comenzó a caer al suelo. «¡Oh, no!», exclamó Miles, corriendo hacia Gwen en un intento por salvarla. Spot, imperturbable ante el caos que estaba provocando, creó otro portal con una sonrisa confiada. «Estoy en racha», exclamó, listo para continuar con su destrucción. Miles corría contra el tiempo, intentando alcanzar a Gwen y ponerla a salvo mientras Spot seguía teletransportándose y causando estragos. La batalla estaba lejos de terminar, y la lucha para detener a Spot se volvía cada vez más urgente. Miles lanzó su telaraña hacia Gwen, atrapándola antes de que tocara el suelo. La balanceó hasta ponerla a salvo, su telaraña la sujetó firmemente. «Te tengo», gritó Miles, acercando a Gwen a él. Gwen, aún enredada en la telaraña de Miles, lo miró sorprendida. «¿Me seguiste?». No respondió Miles, jadeando por el esfuerzo. «Vi a dónde fuiste y vine aquí sin que te dieras cuenta». Gwen frunció el ceño. «No se supone que estés aquí». Miles estaba a punto de responder cuando, de repente, sufrió una falla. La realidad de estar en un universo diferente lo afectó profundamente. Su telaraña parpadeó y se debilitó, provocando que perdiera el agarre. «No. No, no, no», gritó Miles alarmado cuando Gwen comenzó a caer de nuevo. Antes de que Gwen tocara el suelo, una nueva telaraña se extendió y los envolvió a ella y a Miles. Fueron izados y asegurados a una azotea cercana, lejos del peligro. «¡Guau!», exclamó Miles, mirando a su alrededor con asombro. Gwen, ahora a salvo pero visiblemente frustrada, miró a Miles. «Nunca debí haber venido a verte», dijo con un tono de arrepentimiento en la voz. La figura que los había salvado era otro Spider-Man de este universo, vestido con un traje tradicional indio de araña. Su nombre era Pavitr Prabhakar. «Oye, ¿quién es el chico nuevo?», preguntó Pavitr, mirando a Miles con curiosidad. Gwen se volvió hacia Pavitr y lo saludó con un asentimiento. «Hola, Pav. Este es Miles. No fue invitado». Pavitr soltó una risita, su acento indio añadiendo un toque musical a sus palabras. «Oh. ¿No estabas invitado y viniste de todos modos?». Hizo girar su dispositivo para lanzar telarañas, similar a un yo-yo, el lanzatelarañas brazalete, alrededor de su muñeca como si fuera una pulsera, haciéndolo girar juguetonamente mientras hablaba. Gwen le dirigió a Pavitr una mirada de reojo. «¿Verdad?». Los ojos de Pavitr brillaban con picardía. «Parece que el chico nuevo está enamorado de ti», bromeó, sin dejar de jugar con su yo-yo. Gwen negó con la cabeza, visiblemente exasperada. «Vale, alto». Miles negó rápidamente con la cabeza. «No. No lo soy». Pavitr rió levemente. «Soy muy bueno leyendo a la gente», dijo, mientras su yo-yo giraba suavemente en su muñeca. Gwen intervino. «No lo es». Miles frunció el ceño. «¿Quién eres?». La sonrisa de Pavitr se amplió. «Me alegro de que hayas preguntado, novato». Miles replicó. «No soy un novato». Pavitr se presentó con estilo. «Mi nombre es Pavitr Prabhakar. Y durante los últimos 6 meses...». Miles interrumpió. «¿6?». Sus ojos se movieron rápidamente entre Gwen y Pavitr, sintiendo una punzada de injusticia. «Y hasta él tiene un reloj». Pensó en cómo Pavitr parecía tenerlo todo a su favor, incluyendo un reloj, y sintió un poco de envidia. Gwen simplemente respondió. «Sí,
Pavitr continuó con un tono teatral. Ser Spider-Man es muy fácil. Me levanto, me saltó el entrenamiento. Miles, desconcertado, preguntó. ¿En serio, esto es un cómic? Pavitr continuó, ignorando la pregunta como si estuviera en una tira cómica. Volviendo a mi punto de vista. Bueno, me saltó el entrenamiento porque soy musculoso por naturaleza y no quiero ponerme demasiado grande. Adoptó una pose, agitando su cabello dramáticamente. No le hagan casi nada a mi increíble cabello, añadió, imitando con sus movimientos los de un personaje de cómic. Miles, poco impresionado, dijo. ¿En serio? Esto es como un cómic. Pavitr, disfrutando de ser el centro de atención, continuó. Mi increíble y maravilloso cabello. Miles interrumpió de nuevo. ¿No usas ningún producto? Pavitr respondió con indiferencia. Solo aceite de coco, oración y algo de genética. La escena parecía sacada de un cómic. Los gestos exagerados y las pausas dramáticas de Pavitr añadían un toque de humor a la tensa situación. Miles no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y diversión al escuchar el monólogo juguetón de Pavitr. Pavitr continuó su dramático monólogo con un toque teatral, disfrutando claramente de ser el centro de atención. Luego paso por la escuela. No tengo que esforzarme, pero lo hago de todos modos. Imitó un balanceo casual con sus brazaletes web slingers, como si se deslizara sin esfuerzo por el aire. Continuó. Luché contra algunos tipos malos, alimenté a algunos perros callejeros, su voz adquirió un tono nostálgico. Un breve descanso para tomar una taza de chai con mi tía Maya. Miles, intrigado por la mención del chai, intervino. Me encanta el té chai. Gwen negó con la cabeza, claramente familiarizada con las peculiaridades de Pavitr. Pavitr se volvió hacia Miles con expresión de desconcierto. ¿Qué acabas de decir? Miles repitió. ¿Té chai? Pavitr se enfadó un poco y explicó. Chai significa té. Hermano. Estás diciendo té. El rostro de Miles se sonrojó de vergüenza. Oh, lo siento. Entonces Pavitr sonrió con picardía. ¿Te pido un café con crema? Miles se disculpó rápidamente de nuevo. Lo siento mucho. Pavitr, imperturbable, retomó su monólogo encogiéndose de hombros. Luego salgo con mi novia, Gayatri. Es una adolescente con mucha clase. Describió con detalle el tiempo que pasaban juntos, y sus gestos y tono de voz reflejaban lo mucho que apreciaba esos momentos. Gwen, aún recuperándose del caos anterior, negó con la cabeza con una mezcla de frustración y diversión. Vale, Pav. Ya basta de la gira de tu vida. La expresión de Pavitr se suavizó al mirar a Gwen y Miles. Disculpen, solo quería que el recién llegado se hiciera una idea de cómo es la vida aquí. Ahora, volvamos a atrapar a Spot. Mientras tanto, en el centro de mando de la Sociedad Araña, Jessica Drew, la Spider-Woman negra, estaba de pie frente a una hilera de monitores, con la mirada fija en la caótica escena que se desarrollaba en Mumbattan. Su embarazo era evidente, su figura se veía más redondeada bajo el elegante traje negro, pero su mirada penetrante y su concentración seguían siendo tan intensas como siempre. Las pantallas mostraban a Gwen, Miles y Pavitr en acción. Jessica observaba al trío con una mezcla de preocupación y frustración. Gwen, la has liado parda, murmuró con voz de exasperada mientras seguía los movimientos de los héroes en pantalla. Miles claramente no encajaba en este universo, y Jessica sabía que su presencia podría complicar aún más las cosas. Miles no debería estar ahí, murmuró. Siguió a Gwen y ahí terminó todo. ¡Qué desastre, Gwen! Jessica suspiró profundamente, su aliento visible en el aire fresco del centro de mando. Espero que Miguel no se enfade demasiado por esto, murmuró, anticipando ya la reacción de Miguel O'Hara. Bueno, sí que se enfadará. Sí, se enfadará. Su preocupación era palpable mientras seguía observando la situación. La tensión en la habitación era casi palpable, y la inquietud de Jessica se palpaba en el ambiente. Sabía que las consecuencias de este error serían graves, y el peso de ese conocimiento la afectaba claramente.
Los ojos de Jessica se movían rápidamente entre los monitores y las imágenes de Gwen, Miles y Pavitr. A pesar del caos, su concentración era inquebrantable. Esperaba que la situación pudiera resolverse sin mayores consecuencias. Sabía que había mucho en juego y que la presión aumentaba para solucionar el problema antes de que Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, se enterara. Otro universo. En la azotea de un imponente edificio, Michael Wilson, el legendario Hombre Araña, y su discípulo, Peter Parker, Spider-Man rojo, de 16 años, disfrutaban de un raro momento de calma. El sol de la mañana bañaba la ciudad con un suave resplandor, proyectando largas sombras sobre el paisaje urbano. Peter soltó una risita, recordando un incidente reciente que le había resultado gracioso. Sí, Harry fue muy gracioso cuando dijo esas cosas sobre ti, dijo con una sonrisa. Michael se rió, con una risa profunda y resonante. Bueno, soy tu profesor en mi Town High, así que supongo que debo ser un personaje un tanto peculiar. Mientras los dos Spider-Man compartían un momento distendido, Michael sintió de repente una sensación familiar, casi imperceptible. Una señal de que algo iba a suceder. Una voz resonó en su mente, la indicación del sistema era inconfundible. Crea una nueva misión. Los pensamientos de Michael se centraron inmediatamente en la nueva misión. ¿Qué nueva misión? El mensaje del sistema apareció claramente en su mente. Misión. Proteger a Miles Morales de Miguel O'Hara. Descripción. Miles Morales está amenazado por Miguel O'Hara, una figura poderosa e influyente dentro de la sociedad araña que recientemente ha tomado un rumbo peligroso. Tu misión es garantizar la seguridad de Miles mientras resuelves los conflictos internos dentro de la sociedad araña. Premio. 50 millones de puntos de tienda. Una generosa cantidad de moneda virtual para usar en la tienda y adquirir habilidades, mejoras y artículos. 1000 puntos de experiencia, EXP. Aumenta la experiencia de tu personaje para mejorar sus habilidades y atributos. Michael frunció ligeramente el ceño mientras asimilaba los detalles. Así que, la crisis de Spider-Verse versión 2 también nos está alcanzando, ¿eh? El caótico horizonte de Mumbattan resplandecía bajo el sol poniente, proyectando largas sombras sobre las calles de la ciudad. En esta vibrante y bulliciosa metrópolis, 3 Spider-Man se habían unido para enfrentarse a su enemigo. Miles Morales, Gwen Stacy y Pavitr Prabhakar, el Spider-Man local. Spot, una figura cubierta de agujeros negros giratorios, los observó con aire de superioridad. Su rostro reflejaba confianza mientras se dirigía a Miles. Hola, Spider-Man. Gwen, cuyo traje blanco con detalles negros contrastaba notablemente con las luces de la ciudad, respondió con naturalidad. Hola. Pavitr, con su llamativo traje rojo de Spider-Man con motivos tradicionales indios, saludó con un amistoso hola. Miles, vestido con su elegante traje negro con llamativas líneas rojas a lo largo de las axilas y las costillas, añadió. Oye. Al unísono, los 3 hombres araña dijeron. Hola, ¿qué tal? Oye, y sus voces se fusionaron en una única respuesta coordinada. Sin embargo, la mirada de Spot estaba fija en Miles. Tú no. Gwen ladeó la cabeza, confundida. ¿Hablas con él, conmigo o con él? Miles, al darse cuenta, dijo. Creo que se refiere a mí. La respuesta de Spot fue rápida y directa. Sí. Él. Decidido, Miles tomó la delantera. Yo me encargo, chicos. Con un estallido de telaraña, se impulsó hacia Spot. Apuntó una patada poderosa, pero su pie atravesó el pecho de Spot, que quedó cubierto de grandes agujeros negros que giraban. La expresión de Miles se tornó de desconcierto. ¿Eh? Exclamó al ver que su patada no surtía efecto. Spot sonrió con sorna, aparentemente imperturbable ante el ataque fallido. Vaya. ¿Cómo estás? Se burló, justo antes de que una descarga de electricidad negra brotara de su pecho. La corriente eléctrica impactó a Miles, lanzándolo hacia atrás contra una pared cercana con un golpe seco y doloroso. ¡Aur! Gimió Miles, desplomándose contra el pavimento cubierto de escombros.
Gwen y Pavitra observaron con alarma cómo su amigo y compañero de equipo era derribado. La sorpresa y la preocupación se reflejaron en sus rostros. Spot, exultante por su aparente triunfo, declaró con una sonrisa burlona. Se nota que he subido de nivel. Adoptó una pose dramática, colocando el brazo sobre la cabeza y lanzándose en picado como para enfatizar su superioridad y su recién adquirido poder. Tras recuperarse del impacto, Miles intercambió una mirada decidida con Gwen y Pavitra. Comprendieron que el trabajo en equipo era crucial. Sin dudarlo un instante, se prepararon para enfrentarse a Spot una vez más. Con una determinación sincronizada, entraron en acción, listos para enfrentarse al villano que seguía teletransportándose de un lugar a otro, eludiendo su control y sembrando el caos por toda la ciudad. Spot, suspendido en el aire, miró a su alrededor con aire de superioridad y dijo: «Estoy en un viaje de superación personal». Pavitra Prabhakar, el Spider-Man local con un marcado acento indio, respondió: «¿Y tú viniste a la India?». Con un rápido movimiento de muñeca, Pavitra usó sus brazaletes lanzatelarañas, similares a un yo-yo, para atrapar a Spot, inmovilizándolo en el aire. Spot forcejeó contra la telaraña, intentando liberarse. Pavitra se acercó más y añadió: «Eso es un cliché de la cultura occidental. No me vengas con cuentos de come, reza, ámame, colega». Mientras Gwen y Miles se acercaban, la irritación de Spot aumentaba. «No lo decía en ese sentido», protestó. Pavitra continuó con sus burlas. «Déjame adivinar, vas a preguntarme sobre el azafrán, el cardamomo y el pan naan». Se balanceó con gracia en el aire, con su telaraña aún sujetando a Spot. «Y el pan naan, que es lo mismo que decir pan, que es lo mismo que decir té chai». Spot respondió con una sonrisa. «Oh, me encanta el té chai». La frustración de Pavitra llegó a su punto máximo. «Esto no es té chai», espetó, y su voz resonó por las calles. Spot aprovechó la distracción de Pavitra. Usando sus poderes de portal negro, se teletransportó rápidamente. Cuando Pavitra se lanzó hacia él, la repentina desaparición de Spot provocó que Pavitra chocara con Gwen, quien también se encontraba en pleno movimiento. Los dos Spider-Man chocaron entre sí, cayendo ambos por los aires. «Ups», murmuró Pavitra mientras él y Gwen impactaban contra el suelo, y la inercia los hizo desplomarse. Spot, ya libre de la telaraña del yo-yo, soltó una risita maliciosa. «Te lo mereces». Jejeje. Miles se abalanzó sobre Spot, y sus puños chocaron con una fuerza tremenda. El impacto los lanzó a ambos a través de uno de los portales negros de Spot, teletransportándolos por el caótico paisaje urbano de Mumbattan. Cuando reaparecieron, aún en medio de la pelea, Miles intentó razonar con él. «Vamos, hombre. Creo que empezamos con el pie izquierdo», dijo, propinándole un puñetazo directo en la cara a Spot. «Hablemos de esto». Spot respondió con un puñetazo, cuyo impacto dejó a Miles tambaleándose. «Está bien. Pero me hiciste sentir vacío, como si tuviera un agujero dentro de mí». Los dos forcejeaban en el aire, teletransportándose una y otra vez a medida que los portales de Spot se activaban con cada movimiento. Atravesaban edificios, destrozando paredes y ventanas mientras su batalla continuaba. Miles, tratando de comprender las palabras de Spot, respondió: «Está bien, qué raro». La voz de Spot estaba llena de sombría determinación cuando respondió: todos tenemos agujeros, pero ahora sé con qué llenar ese agujero. Con más agujeros». Su pelea se intensificó, la teletransportación caótica desorientó a Miles mientras se precipitaban por la ciudad, dejando destrucción a su paso. Debajo de ellos, Gwen y Pavitra trabajaban arduamente, balanceándose por la ciudad para rescatar a los civiles atrapados en el fuego cruzado. Gwen, mientras sus ojos recorrían la destrucción, murmuró: «TSK, esto es malo». Pavitra, siempre optimista, bromeó mientras pasaba junto a civiles presas del pánico. «¡Qué buen día!». Mientras tanto, la pelea entre Miles y Spot alcanzó su punto álgido. Chocaban el uno contra el otro, forcejeando mientras seguían teletransportándose. Miles, cada vez más frustrado, gritó:
Eso no tiene ningún sentido. Spock sonrió con malicia. Lo hará. Acto seguido, creó otro agujero negro detrás de Miles, uno que el joven Spider-Man no vio. Oh, no, murmuró Miles mientras era absorbido por el portal, reapareciendo solo para estrellarse violentamente contra una valla publicitaria. Spot, usando su poder especial, teletransportó su pie a través de otro portal, pateando a Miles en la cara y enviándolo de vuelta contra la valla publicitaria con un doloroso golpe. Aturdido pero decidido, Miles se puso de pie tambaleándose, intentando recuperarse del golpe. Estoy bien. No se preocupen, les aseguró a Gwen y Pavitr, que lo observaban desde la distancia. Gwen, sin dudarlo un instante, se giró hacia Spock con voz firme. No lo haremos, respondió, dispuesta a continuar la lucha. Pavitr, que lo seguía de cerca, no pudo resistirse a hacer un comentario ingenioso. Esta tensión romántica es tan palpable. Miles suspiró, negando con la cabeza ante el comentario de Pavitr, pero rápidamente se concentró y atacó a su compañero, decidido a derribar a Spot. La batalla estaba lejos de haber terminado. Otro universo, en Vormir, la tensión era palpable mientras Thanos y Gamora se acercaban al altar donde, según los rumores, residía la gema del alma. El cielo se arremolinaba en una masa oscura que proyectaba una sombra ominosa sobre el paisaje árido y rocoso. Thanos caminaba con el corazón apesadumbrado, cada paso reflejando su lucha interna. Miró a Gamora, su amada hija, sabiendo lo que se esperaba de él. Sin embargo, el peso de lo que tenía que hacer era casi insoportable. Su voz tembló al hablar. Este es mi sacrificio. Gamora, presintiendo que algo andaba terriblemente mal, lo miró con confusión y miedo. ¿Qué quieres decir con sacrificio? Antes de que pudiera reaccionar, el altar que tenían delante se iluminó y de entre las sombras emergió una figura envuelta en una capa oscura. Su rostro era una calavera inquietante, y sus ojos brillaban con una luz fantasmal. Era Cráneo Rojo, el guardián de la piedra del alma. ¿Es así? La voz de Cráneo Rojo era fría y distante, como si hubiera presenciado innumerables tragedias en ese mismo lugar. Thanos lo miró fijamente, su determinación se endureció a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Eres el guardián de la gema? Preguntó con voz tensa. Cráneo Rojo asintió lentamente, sin apartar la mirada de Thanos. En efecto, soy el guardián de la gema. Gamora, ahora presa del terror, comenzó a forcejear en el agarre de Thanos. Se retorcía contra su férreo dominio, con la voz quebrada por la desesperación. Suéltame. Suéltame. Luchó con todas sus fuerzas, pero el agarre de Thanos era implacable. Su inmensa fuerza superaba con creces la de ella. Las lágrimas brotaron de los ojos de Thanos mientras miraba a su hija, con el corazón destrozado a cada instante. Pero se obligó a mantener la compostura, sabiendo que no tenía otra opción si quería obtener la gema del alma. Con una última mirada desgarradora a Gamora, susurró. Lo siento, Gamora. Y con eso, Thanos arrojó a Gamora hacia el altar con todas sus fuerzas. Gamora lanzó un grito al ser arrojada por los aires, su cuerpo impactando contra la fría y dura piedra que había debajo. ¡Aur! Exclamó al chocar contra el altar, el impacto provocando ondas expansivas en su cuerpo. De repente, el altar comenzó a temblar violentamente, y una luz extraña y antinatural envolvió a Gamora. Sintió una fuerza aterradora que la atraía, como si su esencia misma estuviera siendo desgarrada. Su vitalidad, su fuerza vital, estaba siendo absorbida por el altar. Los gritos de agonía de Gamora resonaban en el paisaje desolado. ¡No! Por favor, por favor. Que alguien me ayude. Ayúdeme. El dolor era indescriptible, como si su cuerpo se desgarrara pedazo a pedazo y, al mismo tiempo, se quemara viva. Sus lamentos se volvieron más débiles, más desesperados, a medida que la vida se le escapaba. Thanos permanecía allí, observando impotente el sufrimiento de su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Gamora, susurró, con la voz quebrada por el dolor. Lo siento, hija mía, pero esta es la única manera de conseguir la gema del alma. Los minutos transcurrieron como una eternidad, y finalmente, los gritos de Gamora cesaron.
Su cuerpo, ahora sin vida, se desplomó al suelo, reducido a una masa grotesca y sin huesos, como si todo lo que la había completado se hubiera desvanecido. El resplandor del altar se atenuó, y en su lugar apareció la gema del alma, flotando sobre él, brillando con una luz ominosa. Thanos, abrumado por el dolor, se acercó al cuerpo sin vida de Gamora. Se arrodilló junto a ella, acunándola en sus brazos, mientras sus lágrimas caían sobre su piel y huesos cenicientos. «Lo siento, hija», murmuró con la voz quebrada. «Lo siento mucho». Con el corazón apesadumbrado, extendió la mano y tomó la gema del alma, cuyo poder lo inundó. Cráneo Rojo observó en silencio, testigo de otro trágico sacrificio por la gema. Mientras Thanos se ponía de pie, aferrando la gema del alma en su mano, miró a Gamora por última vez. Su voz apenas era un susurro cuando dijo: «Pronto, todo será mío». Y con eso, Thanos se dio la vuelta, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus actos, dejando atrás a Vormir, con la gema del alma ahora en su poder. Mientras Miles, Gwen y Pavitr perseguían a Spot, quien se teletransportaba constantemente usando sus portales negros, se movían con determinación por la ciudad. Los tres avanzaban al unísono, sorteando edificios y esquivando obstáculos con precisión. Las teletransportaciones de Spot eran impredecibles, pero su persecución era implacable. Miles, situado entre Gwen y Pavitr, habló mientras se balanceaban por el aire. «Si Spot consigue más agujeros». Pavitr, balanceándose al lado derecho de Miles, bromeó. «¿Lo harán o no lo harán?» Miles, con tono serio, continuó. «Será imparable». Miró a Gwen y a Pavitr, con la voz cargada de urgencia. «No podemos dejar que llegue a...». Gwen, comprendiendo de inmediato, completó el espacio en blanco. «Alchemax». Pavitr, con su humor habitual, intervino. «¿Lo ven? ¿Cómo pueden siquiera concentrarse?». Justo en ese momento, Spock creó otro portal y lo atravesó sin esfuerzo. En un instante, se encontró dentro de Alchemax, el centro de investigación de alta tecnología, conocido por su ciencia de vanguardia y sus peligrosos experimentos. Dentro de Alchemax, los científicos que estaban trabajando se quedaron paralizados de miedo al ver la extraña apariencia de Spot, cubierto de manchas negras cambiantes, materializarse entre ellos. El pánico se apoderó de ellos mientras intentaban alejarse de él. Miles, Gwen y Pavitr no perdieron ni un segundo. Se lanzaron a través del mismo portal negro que había usado Spot y se encontraron dentro de los estériles y blancos pasillos de Alchemax. Pavitr, recuperando el aliento, se volvió hacia sus amigos con una mirada curiosa. «Oigan, ¿él sabe algo de Ovie?». Miles, algo desconcertado por la pregunta, sintió una punzada de celos. «¿Qué debería saber sobre Ovie?», preguntó con voz confusa. Pavitr sonrió con sorna. «Oh, parece que no lo sabía». Miles frunció el ceño, pero no había tiempo para pensar en ello. Delante de ellos, Spot se dirigía hacia el colisionador. Una enorme y peligrosa pieza de tecnología capaz de abrir agujeros en la mismísima estructura de la realidad. Spot se acercó a los científicos en el panel de control del colisionador. Con un movimiento de muñeca, usó sus poderes de portal negro para teletransportar a los científicos fuera de la sala uno por uno, despidiéndolos con un despreocupado «Bob. Fuera. Fuera». Los científicos gritaron presas del pánico, desapareciendo a través de los portales. «Aur», gritó uno mientras se desvanecía. Spot, ahora solo en la sala de control, sonrió con malicia. «Hasta luego. Gracias por venir». Miles, Gwen y Pavitr llegaron a la entrada de la sala del colisionador, pero justo cuando estaban a punto de enfrentarse a Spot, una poderosa barrera de energía que surgió entre ellos y el villano los detuvo. Miles frenó bruscamente, con la frustración evidente en su voz. «Mierda, no podemos llegar hasta él». Gwen golpeó la barrera con frustración, con la voz teñida de preocupación. «TSK, esto acaba de convertirse en un problema». Solo pudieron observar impotentes cómo Spot se preparaba para activar el colisionador, el dispositivo que podía otorgarle poder ilimitado creando aún más portales, y más agujeros.
El tiempo se agotaba y necesitaban un plan, y rápido. Con el colisionador zumbando ominosamente de fondo, la tensión era palpable. Spot estaba al borde de una catástrofe, y Miles, Gwen y Pavito debían detenerlo, sin importar el precio. La pequeña Marcel Rose Wilson, de 5 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con sus grandes y curiosos ojos brillando de emoción. Estaba completamente absorta en las historias que le contaban Peter Parker, que aparentaba tener poco más de 20 años, y Miles Morales, un enérgico chico de 15. Ambos eran Spider-Man por derecho propio, y ese día compartían relatos sobre su padre, Michael Wilson, el legendario Spider-Man. Marcel, apenas pudiendo contener su entusiasmo, exclamó: ¡Genial! ¿Qué sigue, hermano Peter? Peter se rió entre dientes ante su entusiasmo, revolviéndole el pelo con cariño. Tranquila, Marcel. Ya casi terminamos. Marcel soltó una risita, su expectación no hacía más que crecer. Jeje, no puedo esperar a oír más. Miles, observando la escena con una cálida sonrisa, sintió una punzada agridulce en el corazón. Miró a Peter y notó un destello de emoción en los ojos de su amigo. Pete, dijo Miles en voz baja, con un matiz de la pregunta que lo había estado rondando la cabeza por un momento. Peter se giró para mirarlo, percibiendo el peso de aquella simple palabra. ¿Qué ocurre, Miles? Tras respirar hondo, Miles formuló la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Cómo desapareció? La pregunta quedó suspendida en el aire y, por un instante, la habitación quedó en silencio. La sonrisa de Peter se desvaneció y una sombra cubrió su rostro. Apartó la mirada, con la vista perdida, mientras los recuerdos lo inundaban. Recuerdos de una época a la vez entrañable y dolorosa. Esa es una buena pregunta, dijo Peter finalmente, con la voz teñida de nostalgia y tristeza. Miró fijamente a lo lejos, como si pudiera ver aquellos sucesos del pasado desarrollándose ante él. Ya te dije que casi hemos terminado. Se volvió hacia Miles y Marcel, y su sonrisa reapareció, aunque ahora teñida de melancolía. Déjenme contarles todo sobre mi mentor, Michael Wilson. Sobre lo que sucedió en aquel entonces. ¿Te importa si me uno? Peter se giró hacia la voz familiar y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y alegría. En el umbral estaba Mark Taylor, también conocido como Nick Twin, el mejor amigo y fiel compañero de Michael Wilson. Mark, exclamó Peter, con una amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. Los ojos de Miles también se iluminaron, y la pequeña Marcel prácticamente saltaba de alegría, con una emoción desbordante. Tío Mark, chilló Marcel, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Mark la alzó en brazos, y su rostro, normalmente impasible, se suavizó con una cálida sonrisa mientras la abrazaba con fuerza. Hola, pequeña, dijo Mark, revolviéndole el pelo con cariño antes de bajarla suavemente. Observó la habitación, absorbiendo la escena. Estaba llena de calidez, pero también había una tensión latente, algo que permanecía desde la desaparición de Michael. Peter se acercó y le dio una palmada en el hombro a Mark. Me alegra verte, tío. Estábamos hablando de Michael. Mark asintió, con expresión más seria. Ya me lo imaginaba. Podía oíros desde fuera. Miró a Marcel, con la mirada más amable de nuevo. Pensé en pasar a ver cómo va todo. Mark había sido una presencia constante en la casa de los Wilson desde la desaparición de Michael. A pesar del paso del tiempo y las crecientes dudas de los demás, Mark jamás creyó que Michael se hubiera ido para siempre. Todos los días pasaba por la casa para ver cómo estaba, manteniendo viva la esperanza de que algún día su mejor amigo volviera a cruzar la puerta. Marcel, al percibir el cambio de humor, tiró de la mano de Mark. Tío Mark, ¿tienes alguna historia sobre papá? El rostro de Mark se iluminó y se arrodilló a su altura, con el corazón rebosante de cariño por la pequeña. Oh, tengo muchas historias sobre tu padre, Marcel. Pero deja que Peter te las cuente primero. Los ojos de Marcel se abrieron de par en par con emoción. De acuerdo. Peter se arrodilló frente a Marcel y le puso una mano con delicadeza en el hombro. Tu padre fue una de las personas más valientes que he conocido.
Se enfrentó a cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Pero lo que le pasó, a partir de entonces, la voz de Peter se mantuvo firme, pero una profunda emoción se reflejaba en sus palabras. Mientras comenzaba a relatar la historia, la habitación pareció encogerse, el mundo exterior se desvaneció a medida que se desarrollaba el relato de valentía, sacrificio y pérdida. Miles, Gwen y Pavitr se toparon con una poderosa barrera que les impedía llegar hasta Spot. El escudo de alta tecnología vibraba con energía, dejando claro que sus esfuerzos por atravesarlo eran en vano. Pavitr, al percatarse de que un científico se había desplomado en el suelo en medio del caos, se acercó a él con urgencia. ¿Podrías desactivar esta potente barrera, por favor? El científico, aún desorientado y presa del pánico, logró decir: no se puede apagar hasta que la secuencia del colisionador esté completa. Él y los demás científicos huyeron, dejando al trío en su desesperada lucha. Miles, frustrado y golpeando la barrera, murmuró: la secuencia del colisionador. ¡Oh, Dios! Pavitr, igualmente exasperado, dejó escapar una maldición frustrada con su acento indio. ¡Mierda! Gwen, golpeando la barrera con los puños, le gritó a Spot: Spot, tienes que parar. Miles se unió a la pelea, golpeando con el hombro la barrera. No sabes lo que estás haciendo, hombre. Spot, absorto en su tarea en el panel de control, apenas echó un vistazo al alboroto. Estoy a punto de ser mucho más que el villano de la semana, dijo, con la mirada fija mientras seguía manipulando los controles del colisionador. Pavitr, cada vez más frustrado, siguió golpeando la barrera. Te perdono lo del Techai, si dejas de hacer lo que estás haciendo. Miles, decidido a razonar con Spot, añadió: siento haberte llamado así, ¿de acuerdo? Eres un gran villano. Spot sonrió con sorna, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y amenaza. Oh, todavía no lo soy. El panel de control del colisionador emitió una voz mecánica. Inicializando colisionador. Los rostros de los tres se ensombrecieron al comprender la gravedad de la situación. ¡No! Gritaron al unísono. El pánico de Gwen creció mientras repetía: ¡mierda, mierda, mierda! De repente, la voz de Jessica Drew resonó en el reloj de Gwen. ¿Cómo va todo ahora? Gwen, visiblemente nerviosa, simplemente respondió: genial. Apagó el reloj, con la frustración reflejada en su voz. Gwen se volvió hacia Miles y Pavitr, con los ojos llenos de determinación y ansiedad. ¿Alguien tiene alguna idea? Pavitr, con un toque de humor a pesar de la grave situación, respondió con su acento indio: oh, tengo tantos, pero ninguno para esto. El zumbido del colisionador se hizo más fuerte, anunciando su inminente activación. Spot estaba a punto de aprovechar todo su poder, y el trío sabía que debían actuar con rapidez. Sus opciones se agotaban y la situación era crítica. Miles observó cómo sus manos crepitaban con electricidad, prueba de sus horas de estudio y perfeccionamiento. Sus dedos brillaban con energía y los dirigió hacia la barrera. Apártense, ordenó con voz firme. He estado trabajando en algo nuevo. Gwen y Pavitr intercambiaron miradas de preocupación cuando la barrera comenzó a vibrar debido a la intensidad del poder de Miles. ¿Cuánto suele tardar esto?, preguntó Gwen, alternando la mirada entre Miles y la barrera, cada vez más inestable. Dame un segundo, respondió Miles, concentrándose intensamente en su tarea. Sus dedos chisporroteaban y crepitaban mientras seguía canalizando energía hacia la barrera. Gwen, preocupada, preguntó: ¿quieren que hagamos algo o nos quedamos aquí parados? Pavitr, igualmente curioso, preguntó: ¿lo estás cargando, oh? No, dijo Miles, apretando los dientes. Lo estoy absorbiendo para poder devolverlo. Parece que te estás cargando, observó Gwen, mirando la creciente intensidad de la energía. Pavitr, intrigado a pesar de la urgencia, preguntó: ¿esto tiene nombre? Miles, apenas pudiendo concentrarse, espetó: guarda tus preguntas hasta que termine de explicar esto. Mientras la conversación del trío continuaba, la barrera comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la energía de Miles.
Justo cuando Miles parecía estar a punto de hacer un nuevo descubrimiento, un sonido repentino e inesperado interrumpió el caos. Oí. Se escuchó un marcado acento británico, acompañado por el rasgueo rítmico y enérgico de una guitarra. La música les resultaba familiar a Gwen y Pavitr, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. «Ovie», exclamó Gwen, con una voz que denotaba una mezcla de alivio y emoción. «Ovie, amigo», exclamó Pavitr, saludando con entusiasmo. Miles, desconcertado, miró al recién llegado con una mezcla de confusión y curiosidad. «Ovie. Así que este es el Ovie del que hablaban». Sus celos eran palpables mientras observaba al nuevo Spider-Man con la guitarra. El nuevo Spider-Man, con un estilo punk rock y una sonrisa confiada, avanzó con paso firme. Su guitarra, que evidentemente había usado para romper la barrera, colgaba despreocupadamente a su lado. Vestía un traje negro adornado con el emblema de una araña y una máscara distintiva, con una sonrisa de ojos grandes. Spot, observando la situación con una mezcla de diversión e irritación, comentó: «Miren eso, otro más. Me encanta la cantidad de variantes diferentes que hay de ustedes». Ovie, que seguía tocando la guitarra, miró a los héroes allí reunidos y se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. «Pensé en pasarme y echar una mano. ¿Qué sería de una fiesta sin un poco de música, no?» Pavitr se acercó a Ovie con entusiasmo, y su interacción reflejaba una profunda camaradería. Intercambiaron gestos de pandilla, señal de respeto mutuo y amistad. «¿Qué varonil eres, Pav? Un crack». «Sí, colega», saludó Ovie con un tono lleno de auténtica calidez. Miles, desconcertado por la conversación, se volvió hacia Gwen y le preguntó: «¿Qué está diciendo este tipo?» Pavitr, sonriendo, tradujo para Miles. En inglés significa «nos llevamos de maravilla y somos muy buenos amigos». Le dio un codazo juguetón a Ovie, demostrando su buena sintonía. Ovie miró entonces a Miles, con curiosidad evidente en sus ojos. ¿Es este el joven de 1610? Miles miró a Gwen, buscando una aclaración. ¿Entiendes a este tipo? Pavitr, aprovechando la oportunidad para reincorporarse a la batalla, se dirigió hacia Spot. «Ovie, gracias por romper el escudo». Spot, al percatarse de la presencia de Pavitr, lanzó un agujero negro en su dirección. Pavitr esquivó el ataque con agilidad y continuó su asalto. Gwen hizo lo mismo, uniéndose a la batalla contra Spot. Miles, aún asimilando la presencia de Ovie, dijo: «Lo aflojé». Ovie, siempre dispuesto a ayudar, ofreció un pequeño consejo. «Un pequeño consejo. Usa la palma de la mano, no solo los dedos». Miles gruñó en respuesta. «HMPH». Ovie se detuvo un momento para observar el traje de Miles, con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Qué le pasa a tu traje? ¿Está sangrando por las axilas?», preguntó Ovie, mezclando curiosidad y diversión, mientras miraba el traje negro con rayas rojas que Miles llevaba puesto. Gwen, balanceándose en el aire, hizo las presentaciones. «Miles, Ovie. Ovie, Miles». Miles extendió la mano, intentando disimular sus celos con cortesía. «Hola. Nunca he oído hablar de ti porque Gwen casi nunca te menciona». Ovie, imperturbable ante la reacción de Miles, le estrechó la mano y asintió con naturalidad. «Ah, no te preocupes. Solo estoy aquí para ayudar». Mientras Gwen y Pavitr se enfrentaban a Spot en la batalla, la indiferencia de Ovie y su singular enfoque del heroísmo añadieron una nueva dinámica al equipo. La lucha continuó con energías renovadas, y los esfuerzos combinados de Miles, Gwen, Pavitr y Ovie los acercaron a detener a Spot y evitar el desastre. Introducción a Ovie. En este barrio marginal de la ciudad, donde la rebeldía y la vida cotidiana se entremezclan, se despliega el mundo de Ovie. Los callejones son su escenario y las luces de neón, su foco de atención. Su vida es una mezcla explosiva de música, desafío y rebeldía sin filtros, que resuena en el vibrante paisaje urbano que lo rodea. Ovie Brown estaba apoyado contra una pared de ladrillos en un callejón estrecho.
El tenue resplandor de los letreros de neón creaba sombras cambiantes en su rostro. Sus ojos, agudos y juguetones, recorrieron rápidamente su rostro mientras hablaba. Bueno, me llamo Ovie Brown, comenzó, con una sonrisa pícara asomando en sus labios. Bueno, me mordió ¿no te gustaría saberlo? Es algo que guardo en secreto. Digamos que es un poco misterioso, ¿sí? Su tono era juguetón, pero sus ojos reflejaban algo más oscuro, algo más enigmático. Durante los últimos 3 años, he sido el único, espera. Mientras Ovie hablaba, la ciudad a su alrededor palpitaba con su propio ritmo, el lejano retumbar del bajo de un club subterráneo mezclándose con el murmullo de los juerguistas nocturnos. ¿Crees que voy a revelar mi identidad secreta así como así? Venga, eres más listo que eso, continuó, con un tono de diversión en la voz. Cuando no estoy dando conciertos en algún antro lleno de humo, haciendo temblar las jaulas con mi performance poco convencional o contando chistes con los colegas en el pub, estoy por ahí armando lío. Es parte del juego. Su mirada se suavizó, aunque nunca desapareció del todo. No soy un modelo a seguir, ¿sabes? Fui modelo de pasarela por un tiempo, si eso es lo que te interesa, pero no te dejes engañar. Estoy lo más lejos posible de la imagen pulida y artificial de un modelo a seguir. Frunció el ceño como si la sola idea le irritara. No soporto las etiquetas AM, no soporto las PM. Son solo otro conjunto de cadenas. Alzó la vista. Las luces de neón que parpadeaban en las calles mojadas por la lluvia se reflejaban en sus ojos. No soy un héroe. Autodenominarse héroe es solo una forma de convertirse en un autócrata narcisista que se crea un mito a sí mismo. Y ese no soy yo. Ni mucho menos. En medio del caos de la sala del colisionador, la presencia de Ovie añadió un elemento impredecible a la batalla. Sus bromas con Gwen continuaron mientras se balanceaba, intensificando aún más la ya tumultuosa escena. Wendy, dejaste tu suéter por mi casa, gritó Ovie con un tono despreocupado mientras maniobraba con destreza en el aire. Miles, que estaba recuperando el aliento en el suelo, parecía confundido. ¿Qué es un saltador? Pavitr, esquivando otro agujero negro de Spot, respondió rápidamente. Es un suéter. Los ojos de Miles se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Cuántos suéteres tienes? Gwen, deteniendo momentáneamente su columpio, le dirigió a Miles una mirada culpable. Intentó disimular su vergüenza diciendo, eso no es mío, estoy segura. Ovie continuó, imperturbable ante la pelea. ¿Y tu cepillo de dientes? Miles estaba aún más perplejo. Espera, ¿qué? Mientras Ovie se balanceaba en el aire, echó un vistazo a los zapatos de Gwen y añadió, ¿son esos mis Chuck Taylor? Gwen soltó una risa incómoda, incapaz de dar con una excusa adecuada. Miles, desconcertado por las revelaciones personales en medio de la batalla, exclamó, ¿qué demonios? Mientras tanto, Spot continuó lanzando sus ataques de agujero negro, enviando a Pavitr y a Gwen volando por los aires. Pavitr salió disparado muy lejos, su trayectoria alterada por la fuerza del portal negro. Gwen lo siguió, estrellándose contra el suelo con un fuerte golpe. Spot miró al trío disperso y comentó, hacéis un equipo estupendo. Miles se abalanzó sobre Spot con renovada determinación, pero Spot usó sus habilidades de portal para teletransportarse directamente frente a él, agarrando a Miles y estrangulándolo. Ovie, observando desde la distancia, declaró, no creo en los equipos. Miles, forcejeando bajo el agarre de Spot, replicó, ¿no estás en una banda? La indiferencia de Ovie permaneció inalterable. No creo en la coherencia. Miles hizo una mueca cuando Spot apretó más fuerte. Este tipo me está matando. Spot se inclinó hacia Miles, con los ojos ardiendo de intensidad. Esto nos va a venir bien, Spider-Man. Por fin tendrás un villano contra el que valga la pena luchar. Sus miradas se cruzaron con tensión. La voz de Spot se tornó más intensa. Y no seré solo una broma para ti. En ese instante, la gigantesca máquina del colisionador cobró vida, y su ominoso zumbido llenó la sala.
El colisionador estaba ahora completo, y su poderosa energía fluía a través de su núcleo. Spot sonrió amenazadoramente. Adiós, Spider-Man. Dicho esto, se lanzó hacia el colisionador, con la intención de fusionarse con su rayo de energía. Miles, desesperado por evitar que Spot fuera absorbido por el colisionador, usó su telaraña para atraerlo hacia atrás. El esfuerzo fue enorme, ya que el rayo del colisionador lo atraía con una fuerza irresistible. Miles forcejeaba contra la fuerza del tirón, su telaraña se estiraba y se rompía bajo la presión. Vamos, vamos. Gritó entre dientes apretados, intentando alejar a Spot del rayo mortal del colisionador. Cuando el enfrentamiento final alcanzó su punto álgido, Miles, Gwen, Pavitr y Obie trabajaron juntos para alejar a Spot del potente rayo del colisionador. Miles, con voz llena de urgencia, dijo: No sois ninguna broma. ¿Verdad, pandilla? Gwen, Pavitr y Obie se unieron, ayudando a Miles con todas sus fuerzas. Gwen afirmó con firmeza: Absolutamente. Pavitr, con tono decidido, añadió: Absolutamente nada gracioso. Obie intervino con su característica indiferencia: No creo en la comedia. El trío miró a Obie, momentáneamente confundidos. Entonces Obie sonrió con picardía y dijo: Es broma. Miles suspiró aliviado. ¿Ves? Aquí nadie piensa que seas un chiste. Spot, sin embargo, no se dejó intimidar. Su voz resonó con un tono definitivo. Después de esto, no lo harán. Con una repentina explosión de energía, Spot fue engullido por el rayo del colisionador. Este lo absorbió y la sala quedó sumida en un silencio inquietante. Los 4 Spider-Man permanecían de pie entre los escombros. La amenaza de Spot parecía haber terminado. Observaban a su alrededor, asimilando el peso de su pérdida. Pavitr rompió el silencio. Vaya. Esa fue otra aventura fácil. Miles, sacudiendo la cabeza con frustración, dijo: No, no. Gwen, igualmente angustiada, negó con la cabeza: No, no. Obie, con expresión de pesar, repitió: No, no, no. El trío repitió al unísono: No, no, no. Pavitr añadió: Para Spider-Man. De repente, la sala estalló. El último impulso del colisionador provocó una onda expansiva masiva que lanzó escombros y polvo por todas partes, llenando el espacio con un destello cegador y un rugido ensordecedor. Final del capítulo.